¿Le han dicho que se haga una limpia? ¿Le han llevado a que le adivinen y le lean las cartas o el café? ¿Le hace usted caso a lo que los astros le dicen? ¿Le han hecho una limpia? Mucho cuidado, porque está usted en el ámbito del demonio y ningún bien le puede venir por allí, y sí todo mal. ¿Y qué no es el mal? La ausencia del bien, hasta llegar a la nada. Acompáñenos, de eso hablaremos hoy. La brujería, los peligros de la brujería, cómo ser prudente, cómo abstenerse, y si acaso usted ya cayó en estas prácticas, cómo salirse de eso. Es el tema de hoy. Acompáñeme. Ese es el tema de hoy, la brujería. Mejor hablar de estas cosas que no hablarlas, porque ahora que usted escuche todo este programa, ya no podrá después decir, es que yo no sabía, es que nadie me lo dijo. Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención. Tendré el gusto de conversar con el diácono Luis David Ondoy Díaz. Él es diácono todavía. Bienvenido, diácono Luis David, muchas gracias. Gracias, Roberto, gracias por invitarnos a este momento, ¿verdad? Pues de compartir y también pues de nosotros, lo decía usted ahorita, ¿verdad? Al inicio, pues hablarlo, porque si ya se habla, ya es imposible pues ignorarlo. Ahorita pues es dirigirnos directamente a lo que es precisamente las prácticas del esoterismo, de la brujería, la adivinación y todas estas situaciones, ¿verdad? Que si bien se ha vuelto también cultura en nuestra sociedad del siglo XXI, ahora tenemos precisamente ¿cómo decirlo? ¿Incidencia? ¿Un rebrote? No, una desfachatez, un atrevimiento, porque ahora lo hacemos tan natural. Entonces, pero además combinamos la fe con el esoterismo. Entonces son cuestiones que debemos nosotros de cuidar mucho para poder precisamente salvaguardar nuestra fe, robustecer la fe, pero también evitar, lo decía también usted muy bien al inicio, evitar estas prácticas que pueden llevarnos a nosotros a una confusión total de nuestra fe. Entiendo entonces acaso que hay personas que van a misa el domingo, comulgan y a los cuantos días están yendo con el brujo o con la bruja o al mercado de no sé qué, ¿sí? O sea, desde la otra trinchera te lo puedo decir que sí se nota eso. Se puede ver gente que reza el rosario, gente que va a la adoración, pero también gente que confía o, busca este tipo de prácticas, ¿verdad? Y vamos a abordar también estos fenómenos del por qué. ¿A qué se debe que el mismo cristiano o incluso la gente secular, los no creyentes, también buscamos precisamente o se busca esta práctica? ¿Por qué? ¿Verdad? Vamos a ir viendo poco a poco acerca de todo esto. Primero, pues vamos a ir abordando un poco precisamente las consecuencias. Ajá. Vamos a abordar lo que son las consecuencias de la práctica de la brujería. Venga. Un alejamiento de Dios. Total. ¿Verdad? Voy a parafrasear una frase de un sacerdote exorcista que él decía que el infierno es aquella decisión del hombre de alejarse de Dios. Aprovechando esto que usted mencionó ahorita, ¿no? Es decidir alejarse de Dios, pues sí, en este sentido, practicar estas situaciones, todo esto del esoterismo, la brujería y demás, pues es decir, eso, yo a ti no te ocupo. Y entonces vamos nosotros precisamente con lo que son los amuletos, las limpias, los amarres y la práctica constante de estas situaciones para pues nosotros irnos liberando, por así decirlo, de esto que aqueja a la persona, ¿no? Y también, pues, como decía, ver el por qué yo busco estas situaciones. Bueno, vamos a ver primero, me gustaría tomar a nivel bíblico
Roberto, Sí. porque pues también nosotros tenemos que justificar precisamente esta parte. Desde la Biblia, ¿qué dice, no? La Biblia es el libro inspirado que, si bien pues está escrito desde hace mucho tiempo, tiene ideas claras que también tienen que ser interpretadas y también pues asimiladas dentro de la vida cristiana. Entonces, las consecuencias podría resumirlas yo en 4 situaciones, ¿verdad? Entonces, nosotros, para ver estas consecuencias, vamos a empezar con una. La primera, y es el mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es nuestro primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando practicamos eso, se lo dije, yo a Dios no lo necesito. Eso, la primer consecuencia o la primera situación de desventaja de practicar la brujería es ofender a Dios. Porque entonces el hombre reconoce o le da la potestad a otro ser distinto de Dios. Y si bien hablamos de que el Satán es este engañador, pues es una persona que en este sentido pues tiene poder sobre la tierra, sobre lo terrenal, sobre lo que se descompone, vaya. ¿Por qué? Porque es el engañador, el que te hace creer que esto es posible. ¿Sabe, Luis David? Yo he oído gente que dice, no, es que esas cosas no existen, ¿no? No, claro que existen. Y porque existen precisamente es por lo que, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras está prohibido. ¿Qué nos dice la Iglesia en torno a la adivinación y la magia? ¿Cómo lo prohíbe? Mire. El magisterio de la Iglesia, tanto como las demás religiones reveladas, prohíbe la práctica de la adivinación y de la magia. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña en su inciso 2116 que la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de conciliarse los poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Además establece en su inciso 2117 que todas las prácticas de magia o de hechicería, mediante las que se pretende domesticar las potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro o recurren a la intervención de los demonios. El llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. Así o más claro, ahí está, numeral 1116 y 1117 del Catecismo de la Iglesia. Luis David nos decía que, primero, una consecuencia es ofender a Dios, puesto que hemos transgredido el primer mandamiento. Así es. ¿Qué otras consecuencias? Entre otras tenemos nosotros, primero, la brujería contamina aquella concepción que tenemos nosotros, o vaya, contamina en general al hombre. ¿Por qué? Porque lo hace disponible a otras prácticas, ¿verdad? En la brujería nosotros tenemos, o se puede identificar, le digo yo, podría yo, y no por afán de presunción ni por nada, ¿verdad? Pero, Roberto, nosotros hemos visto de frente lo que es la brujería. Me ha tocado ciertas situaciones donde pues llega gente preocupada, pero bueno, ya uno pues ya aprende a ir teniendo seguridades y precisamente compartir esas seguridades. Como decía ahorita, la segunda pues es contaminarte. Contaminarte viene con la otra, con la tercera, que es apartarte de Dios. Como la brujería es decirle no a Dios, obviamente entonces cuando te vas contaminando tú crees que ya eres indigno de Dios.
Entonces la brujería viene en ese sentido de apartarte de Dios. Y entonces te creas tus amuletos. Y tenemos un sincretismo religioso, porque entonces te rodeas de amuletos creyendo que eso te puede equilibrar aquello que tú estás haciendo. Aquello que estás perdiendo. Perdiendo, pero también realizando. Okay, o sea, equilibra, ¿por qué lo digo? Porque entonces sabes que lo que estás haciendo está mal, pero entonces te rodeas de amuletos para que estos amuletos se supone que hagan el contrapeso a lo que estás haciendo. Porque entonces, en vez de ir a una adoración eucarística, en vez de buscar la gracia del sacramento, prefieres precisamente buscar una hoja de pirul que te hagan un trabajo y que te den de chicotazos con el pirul, ¿verdad? O que vaya, estas prácticas muy conocidas de la brujería, ¿no? Que el huevo y todas estas situaciones. Entonces, prefieres pagar por eso, prefieres hacer todo este tipo de rituales, de ritos, a ir precisamente a confiar, y es lo que entonces entra la inconstancia cristiana. Y entonces, como no quieres hacer esto, vas con el brujo, pero como sabes, conscientemente sabes que esto no es correcto, te rodeas de tus amuletos, que ya también entrará una pequeña situación en respecto a eso, ¿no? ¿Qué tan buenos son los amuletos? Pero bueno, eso, ¿verdad? ¿O qué tan malos? Bueno, más bien sería esa la pregunta correcta. ¿Qué tan malos son los amuletos? Pero bueno, le decía ahorita, ¿verdad? Las dos, la segunda y la tercera, pues van juntas. ¿Por qué? Porque en primera el hombre abandona la gracia, abandona esta gracia que Jesús dio por nosotros. Y entonces cuando abandonas esta gracia, te metes con el poder de la oscuridad. Y hablando de magia negra o magia blanca, magia pequeña, magia grande, esto es magia, esto es brujería. Esto no puedes decir que es como la mentirita blanca, ¿verdad? Que también decimos nosotros, ¿no? No. Es envidia de la buena. No puede haber envidia de la buena. No puede haber, es envidia. Y ahí es donde también nosotros, en este sentido, pues también tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, como te aparta de Dios, entonces te hace sentir indigno y por lo tanto no lo buscas. Simplemente conoces de ese Dios. O sea, estás bloqueado. Así, literal. La brujería te hace incapaz de poder acercarte a Dios. Pero no porque tú no puedas o porque Dios no te vaya a recibir, sino porque esta situación te hace creer que ya tú no necesitas a Dios. Y por eso tenemos personas que practican, por ejemplo, el culto a la Santa Muerte o a esta fulana, ¿verdad? Y entonces ellos ya no se sienten capaces de volver hacia Dios, porque tienen miedo. Y lo digo porque yo lo he experimentado, Roberto. He experimentado personas que pues les veo esa imagen y entonces yo te la cambio, te doy mi cruz por esa. Me dice, o dame eso. Y me dice, ¿y yo con qué me quedo? Y entonces viene ese miedo, esa incapacidad de eso, y es donde lo mencionabas ahorita, ¿no? Te bloquea, porque entonces te hace creer que esto es lo único que te va a salvar. Entonces, es difícil salirse de allí. Tengo que hacer una pausa. No te preocupes. Nos decías, nosotros hemos visto la brujería frente a frente, y te voy a preguntar, ¿qué has visto? Y también, si tan difícil es salir, ¿cómo salir? Y cuáles son las consecuencias de las limpias, las adivinaciones y todo esto. Quédese, le conviene, ¿eh? Una pausa y continuamos. En las magníficas instalaciones de su plantel Tlalpan, la Universidad Católica Lumen Gentium imparte licenciaturas en Psicología, Filosofía, Teología, Contaduría y Negocios y Música. Maestrías en Filosofía, Teología, Pedagogía Catequética, Pastoral Urbana, Psicopedagogía y Pensamiento Social Cristiano. Doctorados en Filosofía y Teología. Además, diversos y atractivos cursos y diplomados presenciales y a distancia. Atrévete a conocer todo un mundo de sabiduría
y crece en el conocimiento de la fe. Informes e inscripciones al 55 56 55 5003 o en www.universidadcatólica.edu.mx. En Pasaje Catedral, en las tiendas Casa El Ángel, La Catedral y La Fe, nuestro compromiso es fortalecer los valores espirituales con la mayor variedad de artículos religiosos en México. Esculturas e imágenes, cuadros, cirios, candeleros, estandartes, urnas, Biblias, casullas y ornamentos para el clero, objetos litúrgicos y para celebraciones, regalos nacionales e importados. Y lo mejor en orfebrería de Latinoamérica. Casa El Ángel, en Guatemala número 10, local 17, en Pasaje Catedral. Teléfono 55 55 10 14 38. Facebook Casa El Ángel. www.casaelangel.com.